Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. El día de hoy, Masters, abordaremos uno de los temas que frecuentemente me han preguntado aquí en el canal sobre cómo comenzar a leer todas las novelas del canon actual de Star Wars. Y es importante aclarar que no hay un estricto orden cronológico para comenzar a leerlas, ya que se puede empezar con casi cualquier historia de acuerdo a nuestros propios gustos. Además, tampoco es necesario haber leído todas las novelas de una época para comprender o disfrutar de cada relato, ya que básicamente cada novela tiene una introducción que resumirá las condiciones en las que ésta se desarrolla. Así que hemos construido esta guía, Masters, dividiendo las novelas de Star Wars en 4 eras. Primero la era de la Alta República, después la era de la República Galáctica, más tarde la era del Imperio y después la era de la Nueva República, abarcando con ello un total de 57 publicaciones hasta este momento del 2022, entre las que se encuentran novelas para adultos y novelas para jóvenes adultos, es decir, únicamente relatos de más de 100 páginas de extensión, no pensadas pues para un público infantil, ya que para esos jóvenes lectores hay una amplia gama de relatos breves y mucho más lúdicos. Así que comencemos con la primera era para explicar esta línea del tiempo de las novelas de la saga, una era que cronológicamente precede a todas las demás. Y sí, Masters, nos referimos a la era de la Alta República, un momento épico de la saga que narra el esplendor de la Orden Jedi, así también como la conquista de los territorios para una república en plena expansión. Y este periodo inicia 232 años antes de la batalla de Yavin, y se han publicado relatos que narran hasta ahora 3 años de la vida de los distintos miembros de la Orden Jedi en esos tiempos, así como sus mortales enemigos de entonces, los Nihil, una banda de piratas galácticos bastante violentos, así como los siniestros seres plantoides conocidos como los Drengir. Y aquí tenemos las primeras 7 novelas de nuestra lista. Primero, La Luz de los Jedi, escrita por Charles Soule, cuya historia se desarrolla precisamente en el año 232. Y esta presenta a todos los personajes de esta era, siendo un relato introductorio a esta época dorada de la Orden Jedi, así como a los peligros como los Nihil que la expansión de la República comenzó a enfrentar en el borde exterior de la galaxia. Después tenemos En la Oscuridad, escrita por Claudia Gray, que funge como una historia paralela a La Luz de los Jedi, presentando la amenaza de los Drengir, aunque tiene pasajes que la preceden. Después, para el año 231, tenemos La Tormenta Creciente de Cavan Scott, que narra la batalla que sostienen los Jedi liderados por Stellan Gios contra los Nihil de Marchion Ro en medio de la Feria de la República con siniestros resultados. El mismo año tenemos Entre las sombras de Justina Ireland, una novela que narra con otros protagonistas Jedi y el conflicto que desencadenan los Nihil para ligarla así a la novela En la Oscuridad. En el lugar 5, dentro del año 231, tenemos ahí El Corredor de la Tempestad de Cavan Scott, publicado originalmente como un audiolibro y que tiene como protagonista a la villana Nihil de la raza Twi'lek, Lorna Dee, un hueso bastante duro de roer para los Jedi. Más tarde tenemos meses después Horizonte de Medianoche de Daniel José Older, que cuenta una historia personal de los maestros Jedi Comac Vitus y Kantam Sai, esto junto con los Padawans Reed Silas y Ram Jomaram. Así, para cerrar esta era, avanzamos al año 230 y tenemos la novela de Claudia Gray, La Estrella Caída, que narra el conflicto de los Jedi protegiendo la estación Faro Starlight y recibiendo un duro golpe de sus rivales Nihil para provocar el caos. Y es importante mencionar que las historias de la Alta República están contempladas para abarcar 3 fases, cada una con varias oleadas de contenido. Por ejemplo, la primera fase ha constado de 3 oleadas, iniciando con las publicaciones del 2021 y hasta el 2022. Y dicha primera fase lleva el título de La Luz de los Jedi, donde se ubican justamente las 7 novelas anteriormente mencionadas. Por otro lado, se han anunciado que para octubre de 2022 inicie la segunda fase titulada La Búsqueda de los Jedi, cuya primera oleada plantea relatos que se ubicarían hasta 150 años antes de la fase 1, es decir, Masters, alrededor de 400 años antes a la batalla de Yavin, Masters, dando con esto mucho más contexto del pasado de personajes y villanos como Marchion Ro, el Ojo de los Nihil. Y sobre la tercera fase solo conocemos el título de Las Pruebas de los Jedi, la cual podría alinearse a la misión del show de The Acolyte para el 2023. Así, con esto, Masters, avanzamos a la siguiente era de contenido literario de una galaxia muy lejana, esto con el bloque de la era de la República Galáctica, que abarca relatos desde los tiempos previos al episodio 1 hasta antes de la caída de la Orden Jedi hacia el año 19 antes de la batalla de Yavin. Y en este periodo tenemos 15 publicaciones y seguimos en continuidad en el lugar 8 de nuestra lista con la siguiente novela, Padawan, una novela escrita sobre un joven Obi-Wan Kenobi quien busca su lugar dentro de la Orden Jedi, así como con su maestro Qui-Gon Jinn, ubicada entre los años 42 al 40 antes de la batalla de Yavin, una novela a publicarse en julio de 2022 a cargo de Kirsten White. Después tenemos Maestro y Aprendiz, un entrañable relato escrito por Claudia Gray que cuenta una aventura y un fuerte conflicto de Obi-Wan como el Padawan de Qui-Gon Jinn
Finn precisamente en el año 40 antes de la batalla de Yavin, una que conecta hasta 8 años después en los eventos de la amenaza fantasma. Posteriormente tenemos la primera parte de una trilogía con El peligro de la reina de E.K. Johnston, la cual cuenta historias desde el punto de vista de la reina Amidala, así como las damas de su corte que fungen como sus guardaespaldas. Esto pues antes y durante el episodio 1 hacia el año 32 antes de la batalla de Yavin. También tenemos en el lugar 11 La sombra de la reina, secuela de la anterior novela, en una transición de Padme para volverse senadora tras haber sido reina. Es escrita también por E.K. Johnston y tiene un epílogo que sucede después del episodio 3, es decir, hacia el año 19, aunque la historia principal de esta secuela sucede en el año 28 antes de la batalla de Yavin, 4 años después del episodio 1. Y así en el año 23 tenemos ubicada la historia principal de Dooku Jedi Perdido, escrita como un audiolibro y una novela de Cavan Scott. Y esta cuenta la caída al lado oscuro del Jedi Dooku, con docenas de flashbacks a momentos que suceden hasta 75 años antes, durante el entrenamiento del Padawan Dooku y hasta su posterior avance como un experimentado miembro del Consejo Jedi. Para el lugar 13 tenemos la tercera parte de la trilogía de E.K. Johnston sobre la reina Amidala, con La esperanza de la reina, la cual se liberará en abril de 2022 y está ubicada durante el inicio de la Guerra de los Clones, es decir, hacia el año 22. Y justo en este mismo año tenemos la última novela de este periodo, una también a publicarse en mayo de 2022 y que lleva por título La Hermandad, escrita por Mike Chen, y que promete contarnos relatos también del inicio de la Guerra de los Clones sobre esa relación de hermandad entre Obi-Wan y su ex Padawan Anakin Skywalker. En el lugar 15 tenemos El discípulo oscuro de Christie Golden, un relato que cuenta la relación de amor entre Quinlan Vos y Asajj Ventress en los meses finales de la Guerra de los Clones hacia el año 19 antes de la batalla de Yavin, teniendo ahí una aparición crucial de Dooku convirtiendo a Quinlan. Y ya avanzando aquí al tercer bloque tenemos la Era del Imperio, que abarca precisamente la transformación de Palpatine para volverse el emperador hacia el año 19 antes de la batalla de Yavin, conectando a la par con la venganza de los Sith, para así culminar hasta el año 4 después de la batalla de Yavin, con el fin de la Guerra Civil Galáctica y la caída del Imperio hacia los eventos del regreso del Jedi. Y en este periodo tenemos un total de 24 publicaciones, y en el lugar 16 en esta lista tenemos a Catalyst, una novela como un preámbulo a los personajes de Rogue One como Galen Erso, que abarca desde el año 21 antes de la batalla de Yavin en plena Guerra de los Clones hasta el año 17 ya en plena época imperial, una novela escrita por James Luceno. Después tenemos la primera parte de la nueva trilogía de Throne de Timothy Zahn, con Throne Ascendencia El Caos Crece. Esto también a la par con el final de la República, narrándonos la vida de un joven Throne en la flota Chiss, enfrentándose a amenazas invasoras en las regiones desconocidas antes de que él formara parte del Imperio Galáctico, con varios flashbacks hasta de 20 años antes. Después tenemos el segundo volumen de la trilogía de Throne Ascendencia El Bien Mayor. Esto en el año 18, conociendo más de las familias reinantes de los Chiss y de la juventud de Throne. Esto para descubrir el caos de quién mece la cuna para invadir la galaxia mediante los alienígenas Grisk. Y en continuidad con lo anterior, tenemos también de Timothy Zahn el tercer volumen, Throne Ascendencia El Mal Menor. Esto también en el mismo año que su predecesora, dándonos más contexto del pasado de Throne, con múltiples flashbacks para volverse un preciado alfil en la ascendencia Chiss, esto previo a unirse al Imperio Galáctico. Y todavía en el año 18, antes de la batalla de Yavin, tenemos la novela de la autora E.K. Johnston de Ahsoka, que narra lo que sucedió con Lato Gruta en el primer año después de la Guerra de los Clones. Y en el lugar 21 tenemos la primera entrada de la trilogía original de Timothy Zahn, es decir, Throne, una que abarca desde el año 17 antes de la batalla de Yavin para conectar previo a su aparición de Rebels en el año 3, narrando pues cómo se convirtió en el gran almirante dentro del imperio de Palpatine. Y para el año 14 tenemos la novela Los Lores del Sith de Paul Kemp, que nos narra un pasaje oscuro con el emperador Palpatine y Darth Vader enfrentándose a una insurrección del Twi'lek Cham Syndulla en Ryloth. En el mismo año tenemos la novela de James Luceno de Tarkin, que narra las aventuras del futuro gobernador del borde exterior Wilhuff Tarkin y el cómo se convertiría en el Gran Moff. Posteriormente tenemos la novela de Ray Carson El Más Buscado, la cual se ubica en el año 13 y que cuenta aventuras entre un joven Han Solo y su novia Kira en Corellia, esto pues poco antes de la película de Solo. En el lugar 25 tenemos la novela El Ascenso Rebelde, escrita por Beth Revis, y que tal cual cubre 13 años en la vida de la rebelde Jyn Erso, justo la protagonista de Rogue One, y que por ende abarca desde el año 13 antes de la batalla de Yavin hasta el mismo año del inicio de la Guerra Civil.
Después tenemos la novela de John Jackson Miller, Un Nuevo Amanecer, situada en el año 11 antes de la batalla de Yavin, que incluye un prefacio escrito por el propio Dave Filoni y que funge como una precuela de la serie The Rebels, contando el origen de la tripulación del fantasma y específicamente de cómo se conocieron el Jedi Kanan Jarrus y la piloto Hera Syndulla. También en el mismo año tenemos Estrellas Perdidas de Claudia Gray, cuya narración inicia en el año 11 pero que incluye momentos que suceden 5 años después de la trilogía original, siendo básicamente una historia de amor entre Sienna Rhee y Thane Kyrell. Esto pues desde ópticas desde ambos frentes de la guerra civil. En el lugar 28 tenemos la novelización de la película de Solo escrita por Moore Lafferty, que explica, matiza y amplía los eventos del filme. Esto pues en el año 10, aunque su prólogo ocurre en el 13 antes de la batalla de Yavin, igual que el film. Después tenemos la novela de Claudia Gray, Leia, Princesa de Alderaan, un relato que sucede en el año 3, narrando cómo esta joven princesa se convirtió en una rebelde fiel a su padre, Bail Organa. En el año 2 tenemos la continuación a la novela de Throne Alianzas, escrita por Timothy Zahn, con el almirante Chiss y Vader enfrentándose en el presente a los alienígenas Grease, los cuales tratan de invadir el Imperio a la par de la aparición de Throne en Rebels, una novela que alterna con flashbacks del pasado del final de la Guerra de los Clones, con Throne conociendo al Jedi Anakin Skywalker. Y un año antes de la batalla de Yavin tenemos Throne Traición, la tercera parte de la trilogía original de Timothy Zahn, que sucede a la par sobre la cuarta temporada de Rebels, en una última misión del almirante demostrando su lealtad entre los Chiss y el emperador previo a su desaparición. Mientras que ya en el año de la batalla de Yavin tenemos la novelización que nos amplía la mirada a la película de Rogue One escrita por Alexander Freed. Mientras que ya a la par con el episodio 4 y a la batalla de Yavin, tenemos la novela desde un cierto punto de vista de Una Nueva Esperanza, con 40 relatos cortos de diferentes autores, contando historias de diversos personajes que interactúan en ese film y en plena guerra civil galáctica. Después, ya tras el episodio 4, en plena guerra civil galáctica, tenemos Battlefront Escuadrón Inferno, una novela de Christie Golden con Aiden Versio, cazando partisanos rebeldes y ampliando la historia del videojuego de Battlefront 2. Y así llegamos a Heredero de los Jedi de Kevin Hearn, una historia sobre Luke Skywalker y su senda Jedi situada meses después tras la batalla de Yavin. Y de la misma época tenemos el audiolibro de La Doctora Aphra, cuyo guión fue escrito por Sarah Kuhn y está basado en la aparición de Aphra en los cómics de Vader del 2015, donde está cazando a Luke Skywalker. Y ya en el año 3, después de la batalla de Yavin, tenemos la novela desde un cierto punto de vista del Imperio Contraataca, con otros 40 relatos cortos de diferentes autores, ampliando el contexto del episodio 5 de la saga mediante diversos personajes a la par del film. Después tenemos Battlefront Compañía Crepúsculo de Alexander Freed, cuyos eventos continúan la historia del episodio 5 con una de las compañías de los escuadrones de la flota rebelde narrándonos también varios flashbacks de esta misma compañía durante toda la guerra civil. Así que en el año 4, después de la batalla de Yavin, tenemos la novela de Alexander Freed, Escuadrón Alfabeto, que narra desde la óptica de un escuadrón de pilotos los últimos acontecimientos de la guerra civil galáctica tras el regreso del Jedi. Y así llegamos al cuarto bloque con la era de la Nueva República, que comienza en este mismo cuarto año posterior a la batalla de Yavin y que abarcaría así hasta el año 35 después a este mismo evento, empalmándose así con la guerra final entre la Resistencia y la Primera Orden. Y en este último bloque, Masters, tenemos un total de 18 publicaciones. En el lugar 40 tenemos la novela Consecuencias del autor Chuck Wendig, que sucede en los meses posteriores tras el año 4 después de la batalla de Yavin y que es la primera parte de la trilogía que en inglés se le conoce como Aftermath, la cual cuenta con personajes originales a través cuyos ojos vemos los primeros años de la incipiente Nueva República, un régimen que aquí batalla por mantener la justicia y la libertad y un precario orden tras los eventos de la victoria en Endor. Después tenemos La Caída de la Sombra, una secuela a la novela Escuadrón Alfabeto, la cual amplía el conflicto y también está escrita por Alexander Freed, ubicada ya en el año 5 después de la batalla de Yavin. Y sigue aquí en la lista Consecuencias, Deuda de Vida, la segunda parte de la trilogía de Aftermath de Chuck Wendig, luchando aquí por la liberación de Kashyyyk previo a la victoria definitiva. Después seguiría El Precio de la Victoria, la parte final dentro de la trilogía del Escuadrón Alfabeto, escrita por Alexander Freed, acabando así la Guerra Civil Galáctica. Y también en el quinto año, después de la batalla de Yavin, tenemos aquí la conclusión de la trilogía de Aftermath con Consecuencias, el fin del imperio de Chuck Wendig, que nos narra la batalla de Jakku y el final definitivo de la guerra, con el Imperio Galáctico reorganizándose previo a ser la Primera Orden.
Y ya en el lugar 45 tenemos Última Oportunidad de Daniel José Older, la cual sucede 2 años después de la batalla de Jakku en el año 7, que se liga también con la historia de la película de Solo en esta época, teniendo al contrabandista y ex general de la rebelión Han Solo como protagonista, al lado del mismísimo Lando Calrissian. Posteriormente avanzaríamos hasta el año 18 después de la batalla de Yavin con la novela Poe Dameron Caída Libre, escrita por Alex Segura y que es una historia del origen del piloto de la Resistencia como un traficante. Después, ya en el año 21, está la novela de junio de 2022, Sombras de los Sith de Adam Christopher, que nos narra una aventura de Luke Skywalker y Lando Calrissian en su cruce con el mismísimo Ochi de Bestun y un secreto ominoso que viene del mundo Sith de Exegol. Esto pues casi 13 años antes de los sucesos del episodio 7 y la tercera trilogía. Después tenemos Líneas de Sangre de Claudia Gray, esto ya en el año 28 después de la batalla de Yavin y que sigue la carrera política de la futura general de la Resistencia Leia Organa, 6 años antes de los eventos del despertar de la fuerza. Así llegamos a la novela El coleccionista de la fuerza de Kevin Shinick, una historia original sobre un humano entusiasta de la fuerza con un leve grado de sensibilidad en ese campo místico de energía. Esto ya en el año 31 después de la batalla de Yavin. Después tenemos la novela de Phasma de Delilah Dawson, una historia de origen de la capitana de la Primera Orden hacia el año 34 con múltiples flashbacks. En el lugar 51 tenemos la novelización de El despertar de la fuerza, situada también en el mismo año 34 después de la batalla de Yavin, hablando con esto de gran forma la película en una novela escrita por Alan Dean Foster. Posteriormente, en el mismo año, tenemos el primero de los relatos sobre Galaxy's Edge con la novela Black Spire de Delilah Dawson, siguiendo aquí a Vi Moradi de la Resistencia a la par de los episodios 7 y 8 e incluso un poco después. Para el lugar 53, en el mismo periodo, tenemos la novelización del episodio 8 Los Últimos Jedi de Jason Fry, una edición bastante extendida y que da más contexto de esta historia. En el lugar 54, también entre los años 34 y 35 después de la batalla de Yavin, está la chispa de la Resistencia en una aventura de Rey, Poe, Finn y el resto, tras todo el cataclismo que vimos en Hosnian Prime en el episodio 7. Después con esto tenemos de Rebecca Roanhorse El renacer de la Resistencia, ubicada entre los años 34 al 35 después de la batalla de Yavin, que nos narra cómo se reorganizó la Resistencia tras la batalla de Crate, con el liderazgo de Leia Organa previo a los eventos del ascenso de Skywalker. En el mismo año tenemos otro relato de Galaxy's Edge, Un golpe del destino, una novela escrita por Zoraida Córdoba sobre el puesto de avanzada de Batuu Black Spire. Finalmente, en el lugar 57 tenemos la novelización del ascenso de Skywalker, una edición extendida que da mucho más contexto de la historia, situada ya en el año 35 después de la batalla de Yavin y escrita por Ray Carson. De esta manera, Master, llegamos al final, pero si también les interesa conocer a todos los Jedi supervivientes a la Orden 66, esa historia se les dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.